Buenas tardes, señor Jairo. Buenas tardes. Hoy vamos a hacerle una entrevista, pues unas preguntas acerca del sistema informativo de la crianza de bovino. Y pues vamos a ir con las preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué es la crianza de bovino en sí? Bueno, la crianza es como la reproducción de lo que es una vaca y un toro, ¿correcto? Nosotros, en el caso nuestro, nosotros eh, mantenemos una vaca, mantenemos por decirle 30 vacas, o 25, 30 vacas con uno o dos toros, dependiendo eh, el área en la que tengamos. Estas vacas con estos toros se cruzan, tienen sus crías, salen machos, salen hembras, se seleccionan, la hembra se selecciona para la producción de leche, el macho se engorda y posteriormente se vende como carne. Es más que todo en lo que consiste el proceso de cría de bovinos. O sea, ahí hacemos como un doble propósito. Nosotros, ¿qué es un doble propósito? Un doble propósito es la vaca como tal, aprovecharla para su cría y leche, y el macho lo engordamos y lo vendemos como carne, ya pesado pues. ¿Y cuál sería el tiempo promedio para crecer de una vaca o de una cría? Pues un macho por lo general entre 2 años y medio, 3 años más o menos, dependiendo lo que se quiera vender. Se venden ya animales con peso promedio de 400 a 500 kilos. Eso también depende de la zona donde se vendan. Por lo general nosotros lo que hacemos es, cuando el macho acá en la finca, en Cartagena, en Bayuca, el macho está de cierta edad, por decirle más o menos de un año, lo mandamos a Monpós, que es donde hay unas tierras más extensas y es donde pues podemos cebarlo, engordarlo más y mejor, porque el clima se presta para eso. El clima de aquí en Cartagena, el periodo de verano es muy marcado, entonces las tierras sufren mucho, hay mucha sequía. Entonces por lo general lo que hacemos es los engordamos, los criamos, mejor dicho, hasta cierta edad, que ya estén de levante, que llamamos nosotros, pueden estar de un año, año y medio, y los mandamos a Monpós, que ya pues ahí permanecen por un tiempo más largo, por unos 2 años más o menos, 2 años y medio, para buscarles el peso adecuado para poderlos vender. Y con la hembra sí la dejamos acá, la mantenemos. Si la hembra sale buena para producción de leche y tiene una buena producción también de terneros, pues se mantiene. Si vemos que es una vaca que no rinde mucho, o que no produce mucha leche, o no tiene buenas crías, la vendemos ya como un animal que no es bueno o rentable para nosotros. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos acá. Bueno, señor Jairo, ya yendo a la segunda pregunta, Ajá. quería saber cómo hacen ustedes un inventario de las vacas, pues, o de del bovino. Bueno, ¿qué hacemos acá? Si siempre cuando tenemos una cría es un poco más difícil o un poco más tedioso el tema de hacer un inventario. En el caso, poniéndoles el caso de Monpós, donde más que todo tenemos machos, el macho es muy fácil de inventariar. O sea, donde hay una tierra donde nos dedicamos a engorde de ganado, de ceba de ganado, que es engordarlo y venderlo para carne, es mucho más fácil, porque en realidad el ternero sale, pues ternero, se pasa a ternero de levante, después se pasa a ternero de engorde. En el caso de la hembra o de la cría que tenemos acá, es un poco más delicado, porque tenemos que seleccionar la hembra, separar hembras. O sea, separamos las vacas que están paridas con sus crías, esas crías separamos los machos y las hembras. Después separamos las vacas que están horras. Una vaca horra es una vaca que está preñada.
pero no ha parido. Entonces está en ese proceso, lleva su ternero adentro, eso es una vaca horra, ¿correcto? Después vienen ya las novillas de destete, que son las que va uno destetando de la vaca, se le quita de que dejen de tomar leche. Esa es otra rama. Viene la novilla de levante, que ya es una poquito más grande. Bueno, esos tamaños diferentes de vacas se separan y se cuentan por separado. Entonces se cuentan tantas vacas paridas, y al usted decir, por ejemplo, tengo 40 vacas paridas, obviamente debe tener 40 crías, pero a veces una vaca se muere y queda una cría huérfana. Entonces hay una diferencia entre el conteo de vacas paridas con los terneros, con los hijos. O a veces, que han habido casos, nacen dos de una misma mamá. Entonces cuando usted cuenta las vacas paridas, por decirle 40, hay 41 vacas terneros, porque una de ellas tuvo gemelos. Todo eso puede pasar. Entonces seleccionamos, como le dije, seleccionamos el ganado de acuerdo a su tamaño, y así lo contamos. Tenemos una lista donde ponemos cuántas vacas paridas, cuántos toros, cuántas novillas de vientre, cuántas vacas zorras, y eso lo vamos haciendo mensualmente. Cada vez que nace un ternero, por decirle a la semana, o cada vez que hacemos inventario del nacimiento de terneros, hay 5, 6, 7 terneros. Esos terneros le hacemos una marca con una pinza en la oreja, le quitamos un bocadito, con eso identificamos que el ternero es de la cría nuestra. O sea, cuando ese ternero ya crece, esa muesca en la oreja le va a quedar por siempre. Entonces es un ternero que ya está grande, un toro, sabemos que tiene esa muesca, sabemos que es de la cría nuestra. O sea, no viene de otra finca ni nada, sino que nació acá y siempre va a ser de nosotros. Entonces esas muestras, y también así controlamos que los nacimientos, se reciben los nacimientos. Cuando el mayordomo nos dice, hubo 10 nacimientos, entonces nosotros cogemos los 10 terneros o terneras y los marcamos los 10. Entonces ya estamos recibiendo los terneros. Es una manera como hacemos en los inventarios, y lo hacemos mensualmente. Eso sí, hay que hacerlo mensualmente porque en la cría hay mucha confusión. Entonces tratamos de hacerlo mensualmente. Bueno, señor Jairo, ya casi finalizando, esta sería la última pregunta, para no molestarlo más. No se preocupe. Y bueno, esta pregunta es, ¿cómo ustedes manejan la nómina? Digamos, hablando de los contratos de los trabajadores, el mínimo, el tiempo que trabajan, la liquidación. Bueno, esa parte la manejamos por la sede de la empresa, que está en Bogotá. Entonces ya la parte contable como tal la manejan ellos allá. Pero por darle una pequeña explicación, o sea, en la finca por lo general tenemos unas personas fijas, que es el mayordomo, y pueden ser unos 2 o 3 personas más que trabajan fijo en la finca. Esas personas trabajan con un sueldo mínimo, sus prestaciones sociales, su seguro, su ARL, su seguro de riesgos profesionales, cesantías, pensiones, lo normal de un trabajador en Colombia. O sea, eso se maneja lo normal. Muchas veces una tierra, nosotros tenemos aquí 200 hectáreas, en realidad pues es una tierra pequeña, no es una tierra muy grande. En Monpós tenemos ya tierras mucho más grandes, donde manejamos ya un personal mucho más, ya es más grande el personal que se maneja, el número de personas que se manejan allá. Pero acá por lo general son 3 personas más el mayordomo. El mayordomo se le tiene un sueldo fijo, un poco más alto que el sueldo mínimo, y en el caso de si ordeñáramos, porque lo hacíamos antes, ahora no estamos ordeñando, el ordeño siempre en unas tierras como esta no es recomendable, porque lo que usted vende en leche, eso no compensa al ternero el crecer sano. O sea, es mejor dejarle esa leche que se ordeña y se vende, dejársela al ternero para que el ternero se críe, como decimos acá, a toda leche. Entonces, cuando se ordeña, se le da un incentivo al mayordomo, se le da un porcentaje de la leche que él ordeña con 2 ayudantes,
como para incentivarlo, y es una manera también de controlar lo que ellos ordeñan, que no vaya a haber que saquen un poco más de leche, la vendan por un lado y le saquen dinero a esto, que no se pierda el control de eso. Entonces se le da un incentivo a él de acuerdo a la cantidad de leche que saquen. Eso en el caso de, lo hacíamos antes cuando ordeñábamos, ya no estamos ordeñando, ya simplemente se ordeñan 2, 3 vacas como para el consumo de ellos y ya. Sin escaparme del tema de la nómina, entonces tenemos un mayordomo que gana un poco más del sueldo mínimo y 3 ayudantes que están en los potreros. En la finca tenemos 2 casas donde ellos duermen con sus familias, a ellos se les da un sueldo mínimo y con todas sus prestaciones de la ley. A veces hay que hacer limpieza de potreros, arreglar cercas donde se requiere mucho más personal, entonces contratamos a una persona que debe tener 2 o 3 personas más que lo ayudan a hacer ese arreglo. Eso ya es un contrato que se hace con ellos, se les dice cuánto me arreglas tantas hectáreas de malezas, me la limpias, me la fumigas. Entonces por lo general se le da sus trabajos a gente que es como experta en eso, y ya ellos decidirán cuántas personas ponen o qué sé yo. Simplemente uno les da a lo que llegue el acuerdo, pues nos cobran tanto por limpiarnos 10 hectáreas, se le dan sus 10 hectáreas. Es así como manejamos la nómina. Ya la parte pues de números y cuánto se le da, cómo se liquidan y todo eso es de acuerdo a la ley. O sea, ya eso no lo manejamos por Bogotá, por contabilidad, por la empresa. Es la manera como la manejamos. Bueno, gracias, señor Jairo. Perdón por la inconveniencia, pero gracias por la entrevista. No, señor, siempre la orden. Hasta luego.